Entonces, en esta parte podemos ver de que no contiene la tabla, tal como les hemos enseñado a escribirlo en HTML. ¿Por qué? Porque lo generamos utilizando el lenguaje de JavaScript. Es muy interesante eso. Entonces, hagamos correr. Simplemente hagamos correr para ver de qué se trata esto. Bien. Cuando hago correr, dice así, crear una lista de la clase persona y operacionalizar los objetos, dice. Bien. Lo que he hecho es lo siguiente, jóvenes. Miren, he creado un formulario para poder ingresar el nombre, la edad, la estatura, el peso y nacionalidad. Muy similar como muchos de los formularios que hay en la web. Si se ve muy bonito es porque he ocupado Bootstrap para poder ya programar. ¿Por qué Bootstrap y por qué no mi propio CSS? Porque Bootstrap es un framework exclusivamente para poder realizar estas tareas, ¿sí? Entonces Bootstrap me ayuda a maquetear mi página web, mi sitio web. Obviamente, yo puedo hacer algunas personalizaciones a Bootstrap, sí, lo puedo hacer. Justamente para eso le hemos enseñado CSS, para que cuando usted ocupe Bootstrap o cualquier otro framework, pueda realizarle personalizaciones, acomodos. Entonces, tenemos nuestro formulario de datos y tenemos un conjunto de botones, tal como limpiar, abrir base de datos, guardar, listar y número de registro. Más abajo dice mensajes, es el lugar donde van a salir los mensajes de error, es como la barra de estado, ¿sí? Este es como la barra de estado, el área de mensajes. Cualquier mensaje que salga va a salir por aquí, no va a salir por afuera, no lo estamos haciendo salir así, pero puede ser también, ¿sí? Simplemente hay que utilizar un alert y en este caso estamos ocupando netamente el DOM. Donde dice listar datos no hay nada, obviamente, porque no hemos cambiado nada. Entonces el botón limpiar me limpia. Si yo escribo algo por aquí, por ejemplo, escribo la palabra Weimar, por aquí escribo una nacionalidad china, por ejemplo, y lo limpio. Mira, para eso sirve. Bien, abrir base de datos me carga los datos por defecto. ¿Cuáles datos por defecto, jóvenes? Los datos por defecto son estos datos que están aquí, ¿sí? Entonces, estos datos se van a cargar por defecto, aunque dice abrir base de datos, porque son varios pasos que se hace, y cargar datos, le estoy diciendo, mire, sé que cargue ese por defecto de una vez. Después vamos a agregar un objetito más y va a ver que ese objeto más se puede cargar por defecto. Bien, entonces, eso hace abrir base de datos. Pero lo ideal es que abrir base de datos me abra un archivo de texto y me cargue los datos. Ya no me dio tiempo para hacer eso, jóvenes, ¿sí? Así que me dediqué ayer un buen ratito para poder hacer esto y no me dio tiempo más para eso. Tenía otra actividad también. Bien, guardar datos me guarda lo que yo he escrito en la base de datos, pero no lo guarda en físico, solamente en la memoria y lo agrega a todos los datos como que se simula que se ha guardado todos. Listar datos me muestra todos los datos en la parte inferior, abajo, en una tablita muy bonita. Y número de registros me dice cuántos registros tengo en la base de datos. Así que vamos a probar de esta manera. Empezaremos a utilizar el número de registro. Me dice que no hay ni un registro. Fíjese, no hay ni un registro. Si yo quiero, puedo guardar ya un dato. Entonces yo voy a guardar un dato, por ejemplo, Erika, vamos a colocar un nombre de una dama, Erika, a ver, Erika Antelo, vamos a colocar, Erika Antelo, tiene 16 años, tiene una estatura de 1.70 centímetros, tiene un peso de 51 kilos, es nacionalidad, panameña, ya. Acuérdese, este registro de datos para puros deportistas. Entonces le digo guardar. Le digo guardar y me dice que ya se ha registrado un dato. Mire, bien, le digo listar y debería mostrarme Erika. Perfecto, está Erika. Ahora voy a abrir la base de datos. Voy a cargar los datos por defecto. De hecho, Erika también debería estar en medio, ¿sí? Mira, me dice que hay 6 registros que hay en la base de datos, 7 registros que hay en la base de datos. Le digo listar, por el momento no me lista nada porque no le he dicho que me liste. Este es el cuadro de mensaje que me dice cuántos registros hay. Y le digo listar. Le digo listar y de pronto me muestra todos los registros más que hay. Miren, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 registros.
con sus respectivos pesos. Mira, ahí está Erika, Weimar, Anita, Rosario, Luis, María, Gina. Ahora, por ejemplo, voy a limpiar, quiero meter otro dato, limpio. Entonces me limpia todo y coloco otro nombre. Entonces voy a colocar otro, Mario Pardo, vamos a colocar. Tiene 18 añitos, tiene una altura de 1.85, son deportistas por si acaso, sí tiene un peso de 62 kilos y es de nacionalidad cubana. Bien, guardamos en la base de datos y me dice que ya tengo 8 registros, pero obviamente aquí no me está mostrando los 8 registros. ¿Qué tengo que decirle? Listar los registros. Y entonces se me muestra nacionalidad cubana. Ahora, a estos jóvenes, yo muy bien puedo empezar yo a utilizar métodos de ordenamiento, ordenar por nombre, edad, estatura. Ya le hemos enseñado los métodos de ordenamiento y tiene que ver cómo ordena un conjunto de objetos. ¿Cómo lo ordenamos los conjuntos de objetos? ¿Sí? Entonces, hay que crear métodos de ordenamiento. Entonces, ahora, jóvenes, les mostraré el código. ¿Alguna consulta, jóvenes, sobre la funcionalidad de este ejemplo? Por favor, hágalo esta parte, la parte de lo que es la vista del framework, porque también hay que hablar un poquito sobre programación basado en modelo vista controlador, para que puedan aprender un poquito más de desarrollo de página web. A ver, consulta. ¿Y si dejamos un espacio en blanco? ¿Cómo? ¿Y si se deja un espacio en blanco? ¿Dónde? ¿En los registros? Sí. Ya, no está validando esa parte. No tiene validaciones como, por ejemplo, a ver, vamos a ver, borramos esto. Que yo sepa, no tiene validación. Sí, no tiene validación. A ver, vamos a chequear en el código. Que yo sepa, no hay colocado validación. Pero sería colocar nomás una validación en el código que solamente tiene el placeholder. Miren, habría que colocar una validación, la opción de validate, acá, para que no permita meter datos. A ver, ¿dónde tenemos? Creo que era ahí. Hay que colocar eso, la opción de validación más aquí. Nada más, ¿sí? Tenemos en algunos de los ejemplos la opción de validación. Entonces simplemente sería agregar eso a cada uno de los objetos para que sí o sí coloquen. Es una buena opción. No lo voy a tomar en cuenta. Como le dije, agarré rápidamente, armé el ejemplo y listo. Y me interesaba que funcione. ¿Sí? Bien. Ya. ¿Qué más? ¿Alguna consulta más, jóvenes? Nada más. Bueno, entonces pasaré a explicarle cómo se ha programado esto. Y anteriormente simplemente hicimos un surface. Ahora vamos a explicarles cómo es que se ha programado esto. Ya. En primer lugar, jóvenes, hay partes que ustedes ya conocen, como es el meta de charset, el título. Estamos ocupando un lenguaje español para que se traduzca a todo español. Esta parte, jóvenes, es la parte Bootstrap. Así que lo mejor es copiarle todito y tenerlo ahí juntito, por si necesitamos algo. Luego viene la parte del script para poder crear toda la parte de lo que es la programación, la parte interactiva. Entonces, JavaScript es un lenguaje de programación de alto nivel que me permite dotarle a la página web de interactividad con el usuario, que el usuario pueda conversar con la página, que el usuario pueda comunicarse con la página, que el usuario pueda decirle a la página web qué es lo que quiero que haga. Porque caso contrario, la página web es como un documento de Word que está ahí fija, no se mueve para nada, no hay interactividad con el usuario. Entonces, ¿qué es lo que hemos creado? Hemos creado una variable de tipo lista deportista que es un array. Entonces, una manera de crearlo es esta que están viendo aquí. Es un array. ¿Están de acuerdo? Es un array vacío. Luego, jóvenes, he creado una clase. ¿Qué es una clase? Una clase, jóvenes, es una plantilla de algo, de una abstracción del mundo real. Por ejemplo, puede ser una abstracción del mundo real, puede ser una clase para silla, puede una clase para mesas, una clase para vehículos, una clase para personas, y he decidido yo crear una clase para deportistas. Entonces significa que esta clase me va a permitir manipular las propiedades, los atributos de los deportistas.
Y luego creo un constructor. ¿Qué es un constructor? Constructor es un método que me permite inicializar este objeto con valores básicos. ¿Cuáles son los valores básicos? Por ejemplo, al nombre, cuando yo creo mi objeto, porque a partir de una clase creo los objetos. Una clase es como un molde, ¿sí? Como una matriz para poder hacer objetos. Por ejemplo, los vasitos de plástico que nosotros tomamos, los platitos de plástico que a veces tenemos en casa, bien bonito, bien elegante, jóvenes se hacen a través de un molde. Entonces, hay un molde que es la matriz, que es la que me crea vasitos. Pero la matriz no es el vasito, sino es el molde. Entonces, la clase es el molde para crear objetos. ¿Objetos de qué tipo? Tipo deportista. Y el constructor me lo crea con valores básicos. Miren, el nombre vacío, la edad 0, estatura 0, peso 0, nacionalidad vacío. Entonces, este es el constructor que me crea un objeto vacío. Es como me lo crea más o menos lo que parece ser un deportista, pero sin valores. Luego, jóvenes, he creado un método que se llama obtener HTML Table Row. Este es obtener HTML Table Row. Lo que hace es este objeto que en algún momento le vamos a agregar datos a esto, él me lo va a devolver como si fuera una filita de la tabla HTML. En realidad lo que hace es devolverme esta filita, una filita, un ratito, una filita de estas. Esto es lo que me devuelve. Esta filita, pero preformateada en HTML. Por eso se llama así. Obtener HTML Table Row, o sea que obtenga el objeto pero en formato HTML. Entonces defino el nombre, la edad, el dato, ¿no? El peso, la nacionalidad, los formateo. Mire, fíjese, para poder cargar una variable de una clase se ocupa el prefijo o el método, digamos, this. ¿Qué significa este? De esta clase, el nombre. De esta clase, la edad. De esta clase, la estatura. De esta clase, el peso. De esta clase, la nacionalidad. O sea, la variable nacionalidad. Y lo concateno. Ustedes ya saben cómo concatenar, pero para esta vez ocupo una nueva definición de variable. Y esa definición de variables jóvenes es la siguiente. Donde digo var, número, es igual a ¿qué? A un string. Y ese string es una cadena, es un texto. Entonces, lo defino de esa manera y coloco entre comillas. ¿Podría haberlo definido del otro lado? Sí, pero necesito que ya aprendan a entrar en el mundo de la programación orientada a objetos. Por eso ocupamos Neo. Y cuando estamos trabajando orientado a objetos, tenemos que tratar de ocupar todo orientado a objetos. Bien, entonces creamos los diferentes objetos, y estos son objetos de tipo string, y luego en la variable fila, ¿sí? En la variable fila, que es otro string, lo concateno todo. Mire, concateno todo. Y tengo eso como fila. Pero a la fila le falta algo, porque son filas normales. Para que se convierta en una fila de tabla, necesito agregarle más el t-row. Sí, table row. Porque anteriormente ya tenía los datos de la tabla, table data, y ahora todos los datos se convierten en una fila con table row. Y eso es lo que retorno. Entonces, el método obtener HTML table row retorna una fila de una tabla preformateada en HTML. Luego, jóvenes, tenemos el método limpiar. Limpiar lo que hace es agarrar a cada cuadro de texto, le va colocando un espacio vacío cuando haga clic en el botón limpiar. ¿Sí? Cuando haga clic en el botón limpiar, a cada cuadro de texto, incluyendo al párrafo mensaje, por eso se llama P mensaje porque viene de párrafo. Sigamos, cargar datos, crea un objeto de y le pone valores. Mire, le pone valores estáticos y luego le hace un push. ¿Qué significa push? Cargar en la lista. Muy parecido a lo que hacíamos en Java. Le hacemos un push. Entonces, push mete en la lista.
Luego vuelvo a crear un objeto, decidí crearlo con el mismo nombre, no hay problema. Cargo otro conjunto de datos en el objeto. Mire, voy cargándole uno por uno, el nombre, la edad, el peso, la nacionalidad, y le hago un push en la lista. ¿A qué le hago push? Al objeto deportista. Puedo llamar obj deportista, porque es un objeto. Luego hago lo mismo con otro objeto, creo un nuevo objeto, cargo los valores del objeto y el objeto le hago push en la lista. Cargo otro objeto, creo otro objeto, cargo con valores el objeto y agarro el objeto y le hago un push en la lista. Sigo yendo, creo otro objeto, le cargo de valores y agarro el objeto y le hago un push en la lista. Bien, ahora agarro otro objeto, lo creo con new, mira, de clase deportista, fíjese, lo cargo con valores y luego agarro el objeto y le hago un push. Bien, y luego, jóvenes, una vez que he hecho todo eso, lo que hago es mostrar el número de registro. Así que yo ejecuto el método que se llama mostrar número de registro. Eso está más abajo, creo. Por aquí está, número de registro. Ejecuta este método. Entonces, de esta manera lo ejecuto. Pero tal vez usted diga, yo quiero cargar un objeto más. Claro, lo único que tiene que hacer esto, mira, nada más que control C, control V, y en vez de llamarle Gina Barrientos, le colocamos otro nombre, le llamamos, a ver qué nombre le colocamos. Rosa le mando. Rosa Farías. ¿Listo? Edad, 22 años. Tamañito, 1,61, 1,63 le vamos a colocar. Y nacionalidad, boliviana. Bien, ya creamos los datos. Ahora el objeto ya tiene datos y le hacemos un push en la lista deportista. Mire, se lo metemos a la lista deportista y luego al final mostramos los números de registro para que se muestre actualizado. Ahora, ¿qué hace abrir base de datos? Este abrir base de datos debería abrir un archivo texto. Miren, debería abrir un archivo texto, en primer lugar. Un archivo texto, debería abrir un archivo texto y luego debería leer los datos y leer los datos. Leer, dice, ¿no? Debería leer las filas, vamos a llamar. Debería leer las filas del archivo texto, y luego debería cargar debería abrir el archivo texto, dice, ¿no? Debería cargar, dicen, debería cargar, dicen, ¿no? Las líneas del archivo en la lista. Listo. Debería cargar en la lista, pero debería hacerse un paso previo. ¿Qué cosa? Debería hacer lo siguiente. Debería leer las filas del archivo, este sería mi algoritmo, ¿no? Hacer un split a cada fila del archivo, dije, ¿no? Uno. Lo otro debería crear un objeto deportista y cargar hagamos paso a paso. Crear un archivo objeto deportista, lo otro sería cargar los datos en el objeto deportista, y luego cargar el objeto, mejor así, cargar el objeto deportista en la lista. Me parece mejor este algoritmo.
Entonces, todo esto debería ser para abrir la base de datos. Abrir un archivo texto, leer las filas del archivo, hacer split a cada fila del archivo, crear un objeto deportista, cargar los datos en el objeto deportista, porque al hacer el split, acuérdese que se convierte en un vectorcito, así que agarro ese vectorcito y se lo coloco a cada objeto. Y una vez que el objeto está con valores y hasta tiene datos, le inserto en datos. Muy similar a esto, miren, creo, desde aquí para abajo es lo mismo. Creo el objeto, le cargo los objetos, entonces aquí tengo que colocar de esa lista con split, voy cargando de aquí, Cada filita estaría guardado aquí. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Le hago split y con eso, jóvenes, luego ya tengo cargado los datos de la base. En este caso decidí cargar a través de un método estático, que es otra solución muy similar. Ahora, ¿cómo hago el guardar? Espera un minutito, por favor. A ver, ¿cómo hago ahora? Hago el guardar. Dijimos, ¿no? Ya. Para guardar el objeto en la lista o el simulador de la guardada, hace lo siguiente. Crea un objeto deportista y a cada objeto deportista, en su atributo nombre, edad, estatura, peso y nacionalidad, le va cargando, le va asignando un elemento del formulario. En este caso, TXT nombre para el nombre, TXT edad para la edad, TXT estatura para la estatura, TXT peso para el peso y TXT nacionalidad para la nacionalidad. Una vez que el objeto ya tiene los datos, obviamente solamente hay que agarrar el objeto y hacer un push en la lista, o sea, insertarlo. Fíjese qué facilidad de poder trabajar con programación orientada a objetos. Muy fácil. Una pregunta, por favor, ingeniero. Lo del push, ¿me podría decir para qué significa una vez más, por favor? El push me inserta, me carga un elemento a la lista, lo mete ahí adentro. Ya, está bien. Pero si quieren saber mucho más, jóvenes, lo único que tienen que hacer es agarrar, entrarse a la web y buscar listas push, o si no, array, búsquelo. Mejor es colocar array, push. All right. Sí, pero dígale en JavaScript. JavaScript, array push. ¿Por qué? Porque array es para todos los lenguajes y en cada lenguaje, jóvenes, se maneja de forma distinta. Sépalo eso. Por eso es que cada lenguaje es distinto. No se hacen muy similar. Parecen igualitos, pero no es igual. La misma programación varía en un lenguaje y otro. Está bien. Gracias. Ahora, y luego muestro los números de registro. Por eso es que en la parte inferior, aquí cada vez que metí un dato, por ejemplo, si meto aquí un valor, a ver, vamos a colocar otro valor, vamos a colocar a Tatiana González, le vamos a colocar. González, con Z le vamos a colocar. Debería haberlo limpiado, ¿no? Ya, limpiaré todo mejor. Limpiaremos y vamos a colocar Tatiana González. Una edad de 23 años, una estatura de 1,74, un peso de 53 kilos y una nacionalidad venezolana, le vamos a colocar. Y luego le digo guardar. Al decirle guardar me dice que hay un registro más, pero yo digo aquí no veo nada. Mario Pardo, ¿dónde está?
Me dice, liste por favor, no se haga problema. Y al listarlo ya lo tengo. Mire, entonces, esa parte, jóvenes, de mostrar el número de registro es este de acá. Disculpe, Inge, ahí donde dice, ¿qué vendría siendo eso específicamente? Donde dice document.getElement. Ya, bien. Cuando digo document, le estoy diciendo de la página web que está corriendo, es el documento. Acuérdense del DOM. Tienen que leer qué es el DOM, Document Object Model. Entonces, del documento, obténgame, le digo, ¿no? Get, obténgame el elemento, by, por el ID. O sea, obtener el elemento por ID. ¿Qué objeto? ¿Qué elemento? El TXT nombre. Y de ese, ¿qué voy a obtener de eso? Su valor, porque puedo obtener varias cosas, ¿sí? Cuando yo miro, puedo obtener pencil, mira, un montón de cosas puedo hacer aquí, ¿sí? Puedo hacer varias cosas, pero a mí me interesa, son, mira, atributos, mira, un montón de cosas que puedo hacer, pero me interesa solamente su valor. Nada más deme su valor, por favor, no sea problema, démelo el valor, nada más le pido, ¿sí? Entonces él me lo da, él me lo da. Entonces dice, del documento, obtenga el elemento, el valor del elemento, algo así, ¿no? Sí, exactamente. La variable ahí, De nombre. la página Ya. web, de Sí, ese sí. cuadrito de texto, de ese objeto que veo, quiero que me dé su valor. Eso le estoy diciendo. Y Ya fíjese que entendí. hay que escribir un montón. No es lo mismo que en Java, nada que ver. Ni tampoco como Python, ni idea. Muy distinto. Y en Python, para manejar formularios, es también muy distinto. Es algo parecido a Java en parte, pero muy distinto también. Entonces, este guardar hace esto, pero lo está guardando en una lista temporal. Lo ideal es que esto lo guarde en un archivo. Entonces, ¿qué debe hacer? Abrir el archivo para hacer append. ¿Qué significa append? Adicionar. Para hacer append o adicionar una fila. ¿Listo? Una vez que hace eso, ¿qué debe hacer? Adicionar el registro al archivo. Pero obviamente esto se ve bien facilísimo, pues, ¿no? Adicionar una fila. Antes de hacer el append, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer algo, ¿no? Vamos a decir así, se llama así, serializar, dice, ¿no? El objeto deportista, serializar el objeto deportista para deportista, ¿no? Para guardarse, para adicionar al archivo. Pero ahora yo agarro, abro el archivo, serializo el objeto y una vez que serializo el objeto, ya lo tengo. El siguiente paso sería, abro el archivo, serializo el objeto, listo, lo convierto en una lista, en un objeto tipo listita, pequeñita, y luego adiciono. Sí, nada más sería. Esos 3 pasos habría que hacer básicamente. Abrir el archivo, serializar el objeto, deportista, o hagamos un pasito un poquito más. Vamos a decir, obtener, esta parte de acá no hemos escrito, que es esta parte, obtener, dice, ¿no? O cargar, mejor así, cargar los valores del objeto deportista con los del formulario web. Entonces, los datos del formulario web, que son estos de aquí, se lo carga al objeto. Eso estoy diciendo. Abro el archivo, o sea, abro el archivo porque no lo creo. Abro el archivo, cargar los valores del objeto deportista con los valores del formulario web. Luego serializo el objeto deportista. Puedo crearme un método que se llame serializar. Entonces eso es lo más fácil. Entonces, en esta parte de aquí, en este lugar,
Para guardarlo, me creo otro método que diga serializar objeto. O si no, decirle obtener, a ver cómo podemos decir, obtener, ¿no? Register file, podemos llamarle, obtener para registro en el archivo. O simplemente serializar. La opción serializar significa que yo puedo agarrar el objeto. Ya, muy bien, lo vamos a llamar así. Serializar append, le podemos llamar así, serializar para adicionar. Y el otro le podemos llamar serializar open. Serializar para lectura. Y podemos hacer eso. Un método que me haga eso. Entonces yo le digo serializa ese para lectura, entonces yo le paso y él me serializa esto para lectura. O me serializa para escritura. Eso sería serializar para lectura, read, y serializar para escritura, write, le podemos colocar. Bien, eso podemos hacer para mejorar este método. A ver, ¿dónde estamos? Estamos más abajo, estamos, ¿no? Ya, aquí estamos. Entonces, serializamos el objeto deportista para adicionar al archivo. Y luego adicionar el objeto, vamos a decir, objeto deportista serializado al archivo. Lo adicionamos, lo guardamos y al final, ¿qué tenemos que hacer? Al final, como siempre, se debe cerrar el archivo. Bien, y aquí arriba, creo que no hemos olvidado de hacer eso también, si no me equivoco. No sé dónde hemos hecho. Aquí cargar el objeto, abrir el archivo. Y en esta parte de aquí deberíamos decirle cerrar el archivo. Porque cuando yo abro un archivo, debo cerrarlo también. No puedo dejarlo abierto. Acuérdense como el que ocupábamos en Java, el escáner. Le tenía que cerrar sí o sí, porque si no hay problema. Entonces lo cierro. Bien. Con estos jóvenes habríamos guardado el archivo, habríamos guardado el objeto en un archivo. Siguiente paso es listar los elementos de la lista. Esta es la parte más interesante y que parece muy complicado y que en realidad es complicado, pero nada más que aquí lo va a ver de forma muy sencilla. Lo primero que he hecho es crear una variable jóvenes que se llame encabezado. Cualquier dato se corta, por favor, vuelvo a enviar un enlace en no más de 10 minutos, porque casi 10 minutos me toma guardar, bueno, que la computadora guarde el video. Por eso es que hemos dicho 10 minutos es suficiente tiempo casi para poder guardar. Bien, en esta parte, jóvenes, listamos los registros que están en la lista de deportistas. Lo mostramos, lo actualizamos. Entonces creamos una variable llamado encabezado, pero es este encabezado de la tabla, ¿sí? El encabezado de la tabla. Muy bien, podríamos haberlo cambiado este nombre de encabezado por encabezado